Buen día. Nos encontramos en el curso de Historia y Memoria. En esta ocasión vamos a compartir una pequeña entrevista con Camilo Monge. Él es historiador de la Flaxo, quien nos va a compartir algunas impresiones en relación sobre los debates entre la historia y la antropología. Mm, Bienvenido, Camilo. Gracias Muchas por gracias. acompañarnos. Muchas gracias, Diana, por la invitación. Bien, quería compartir contigo algunas preguntas, algunas inquietudes que queremos también reflexionar en las clases. Mm, La primera sería, igual que nos cuentes en algunas pocas palabras, ¿qué es la historia? Sé que es una pregunta mm, bastante amplia, pero ahí lo más concisa. Gracias. Dale. Bueno, buenas tardes, ya noche para todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, este tipo de preguntas son bastante complejas porque pues la historia es una palabra que utilizan diferentes sociedades, que lo usamos en lo cotidiano, pero que está regulada por lo que ha sido pues el nacimiento de la historia profesional en el siglo XIX, en donde se determina que la historia pues es todo aquello que se queda en registro escrito y que está mediado por algo que se conoce como fuentes documentales, ¿sí? Pero los debates de la historia han llevado a reconsiderar un poco lo que hoy en día denominamos como el conocimiento histórico. ¿M? Entonces la historia es un campo, ¿sí? Es un campo que estudia, pues, como ustedes saben, el pasado, pero que también tiene muchas disputas sobre cómo se interpreta. ¿M? La historia ha cambiado a lo largo, pues, de los diferentes periodos de la evolución de las sociedades humanas. Todas las sociedades tienen diferentes maneras de registrar el pasado y la historia que conocemos hoy en día es producto de su profesionalización en el siglo XIX, con la invención con el nacimiento de las disciplinas de las ciencias sociales. Entonces, es un poco más como situarlos en los debates y en lo que pues hoy en día conocemos como historia, que hace parte pues de la formación de ese mundo moderno. ¿Mm? Ujú, gracias. En ese sentido, ya que Mm, mencionaste justamente ese espacio de nacimiento de las ujú, disciplinas de las ciencias sociales, ¿cuál sería justamente la relación entre la ya. historia y la antropología? En un primer momento de cuando se forman los diferentes campos o disciplinas, cada disciplina va a apuntar a un conocimiento muy específico. Por ejemplo, la tradición de la antropología va a estudiar aquellas sociedades que se consideran no occidentales. Y en ese proceso se considera que son sociedades sin historia, ¿m? Que viven en un pasado permanente y que el mundo moderno del siglo XIX e inicios del XX está configurado por sociedades que están congeladas en el tiempo, las no occidentales y las sociedades modernas. Y en un primer momento, la historia como disciplina y como conocimiento del mundo moderno, pues se estableció en los países del primer mundo y desde allí se construyeron las historias nacionales, la historia de los países, de los imperios, y a la antropología se le dejó todo el conocimiento de las sociedades no occidentales. Entonces, por ejemplo, para el caso del Ecuador, ustedes ven cómo hay una llegada en el siglo XX de un montón de antropólogos que se van a centrar en el estudio de las sociedades indígenas. Esa fue como los dos campos que se armaron entre historia y antropología. Cada quien configuró su objeto de estudio, la historia de las naciones, las sociedades nacionales, sobre todo en el primer mundo, lo que se llamó primer mundo, y la antropología para aquellas sociedades no occidentales. Ya con el desarrollo del siglo XX, cada país fue armando su propia historia, ¿sí? Y se dejó la antropología para esas sociedades no modernas, y ahí hubo un cambio de conceptos, en donde, por ejemplo, los grupos indígenas fueron los principales receptores de los antropólogos, tanto los extranjeros como los que se formaron en cada uno de nuestros países desde los 70s, 80s. ¿M? Ya después de todo eso hay unas rupturas ahí disciplinares y, por ejemplo, la historia, desde lo que se llamó el giro hermenéutico, ¿sí? Y la historia cultural, comienzan a analizar otro tipo de aspectos de la sociedad. Entonces, por ejemplo, ustedes se encuentran en Francia, sobre todo los historiadores franceses van a empezar a hablar de las prácticas, Roger Chartier y toda esta generación que comienza a analizar las prácticas de las sociedades. Entonces comienzan a tomar
clásicos de la antropología para poder analizar, por ejemplo, cómo se establece una práctica en una sociedad. Entonces van más allá de la historia política y de la historia social. Y en el caso de la antropología, pues, pues entre antropología e historia, los antropólogos comienzan a darse cuenta que las sociedades no occidentales, o para el caso, por ejemplo, acá de Ecuador o amazónicas, también hacen parte de procesos históricos. Entonces ahí hay unas rupturas en la manera como se establecieron las disciplinas, ¿sí? Y cada una comenzó a tomar prestado elementos de la otra. ¿M? Ujú, Hoy en día, en los debates contemporáneos, pues ninguna disciplina es absolutamente pura, entre comillas, cada una toma prestados elementos de la otra. ujú, Y por ejemplo, también el concepto de historia está siendo fuertemente discutido, ¿sí? Y la antropología en este momento se ha vuelto también muy histórica. ¿M? Los antropólogos se han dado cuenta que necesitan los contextos históricos para poder comprender ciertas sociedades en su momento. ujú. Entonces, ahí tenemos rupturas muy importantes hoy en día en esos dos campos disciplinares. Ujú. ¿M? Desde ese punto, entonces, ¿cuál sería la importancia de la historia para la antropología? Ya. Pues la antropología poco a poco se fue dando cuenta que las sociedades no occidentales que se llamaban o hacen parte de los procesos globales. Entonces, eh, se dieron cuenta que, por ejemplo, esas sociedades, pongo el ejemplo de Amazonía ecuatoriana, por ejemplo, los Guao, Ujú, todas estas sociedades guaraní no estaban desconectadas del mundo, ¿sí? Generalmente se creía que eran pueblos en aislamiento, ta, ta, ta. Cuando se comenzaron a estudiar, por ejemplo, los impactos de las misiones franciscanas, de las misiones jesuitas, se comenzó a situar a estos grupos en medio, pues, de los intereses imperiales coloniales del siglo XV al XVIII y para el siglo finales del XIX, todo el impacto de la época del caucho. Entonces, estas sociedades comenzaron a entrar, ¿sí? En los fenómenos de la historia tanto nacional como global. Por ejemplo, ustedes saben que la época del caucho, pues, fue un fenómeno global, todas las sociedades amazónicas se vieron impactadas, ¿sí? Porque pues los grupos indígenas eran la mano de obra pues, pues, de esta economía extractiva que surge tanto en la Amazonía colombiana, ecuatoriana, peruana y boliviana. ujú, Entonces, los antropólogos se comienzan a dar cuenta que es importante pensar históricamente esta región y que no son pueblos aislados, ¿sí? Sino que por el contrario, hicieron parte de todos esos procesos extractivos, ¿sí? Y hacen también parte de la historia de la nación. Entonces la antropología comienza a tomar elementos prestados del método histórico. Entonces el antropólogo ya no solo recoge la memoria de los grupos indígenas, la historia oral, ya no solo analiza, por ejemplo, su estructura, como fue la influencia, por ejemplo, de Levi Strauss en sus trabajos en Brasil, sino van a ir más allá y van a empezar a consultar fuentes documentales, crónicas, relaciones, correspondencia, para poder entender a esas sociedades. Entonces es muy interesante lo que ha pasado en los últimos años. Algunos le llamaron etnohistoria, ¿sí? Como la historia desde el punto de vista de los indígenas, pero hoy en día ya se habla más también de historia indígena, ¿sí? Y de cómo los antropólogos son, por ejemplo, para el caso de la Amazonía, son los que más han avanzado en el estudio de la historia de estas sociedades. Entonces, la historia se convirtió en una herramienta muy importante y es una herramienta muy importante para la antropología. ¿M? ujú. Sería por ahí. Bien. En el caso del mundo andino, Ujú. ¿también se da esa misma relación? Mm, ha sido al revés. Por ejemplo, han sido historiadores que comienzan, por ejemplo, a analizar o a las sociedades prehispánicas o a los indígenas en la colonia o a la sociedad colonial, las diferentes castas, y han tomado, por ejemplo, conceptos prestados de la antropología. Un ejemplo bueno ha sido el entendimiento de la sociedad colonial. Ujú, Muchas veces han tomado, por ejemplo, trabajos de Marcel Mauss para poder analizar cómo se relacionan las ideas del don, ¿sí? O del dar también en la sociedad colonial. Un ejemplo de eso es cuando se analizan los diferentes estamentos, por ejemplo, los grupos en condición de esclavitud, los indígenas, y de cómo se relacionan estos estamentos con la idea del poder del rey. Entonces, el rey es el que otorga, el que da, ¿sí?
Entonces hay una ruptura muy fuerte de los estudios históricos porque comienzan a reflexionar sobre las prácticas y de cómo se legitima el poder en esas sociedades. La historia los enfoques de historia social no habían logrado abordar eso, solo describían las instituciones, ¿sí? Por ejemplo, describían la encomienda, la mita, ¿sí? Las Ujú, relaciones entre quiénes eran los de tal casta, los de otras, pero no pensaban cómo se relacionaban esos sujetos con el poder. ujú, Y esos conceptos pues vienen de la antropología. ¿M? Entonces ahí hay un intercambio que ha sido muy fluido en los últimos, yo creo que 20 o 30 años, que han llevado a una renovación de la historia andina. Por eso ustedes cuando leen, por ejemplo, los trabajos de John Murray, de Frank Salomon, de Tom Cummins, de todos estos que han estudiado los Andes, o el mismo Carlos Espinosa, que es profesor de la San Francisco, analizan las prácticas, ¿sí? Y de cómo a partir de las prácticas se legitiman las relaciones de poder en cierto espacio colonial. Entonces eso ha sido ujú, algo muy interesante de los avances de la historiografía andina en los últimos, yo creo que 30 años. ujú. ¿Mm? Bien, desde allí, ya que abordas Mm, justamente, digamos, parte de lo que vendría siendo el trabajo en el siglo XX, mm, ¿cuál sería un poco la contextualización, digamos, general, ¿no? mm. Sobre el debate que se da justamente entre esas dos disciplinas, la historia y la antropología? Mm, Eh, bueno, hay un debate en particular y es sobre eh, quién establece el relato histórico, ¿no? ujú, Entonces, por ejemplo, los historiadores para Ecuador y también cabe para Colombia, los historiadores se han centrado en ciertos ejes. Por ejemplo, para el caso ecuatoriano, el centro y la costa, ¿no? O lo que aquí se llama la sierra y la costa. Y ha sido el mayor interés de los historiadores, ¿sí? En el siglo XX, ¿no? Y el siglo XIX. Y en el caso de la Amazonía, han sido los antropólogos los que generalmente se han interesado por la historia de la Amazonía. Y ahí hay un artículo muy famoso de Anne Christine Taylor, en donde le piden, creo que fue en el 92 o 94, le piden que escriba un capítulo para Oriente porque se dieron cuenta, después de que terminaron esa compilación de historia del Ecuador, que no había nada sobre Amazonía. mm, Y eso es algo que no solo pasa acá, pasa en Perú, pasa en Colombia y pasa en Ecuador, porque hay un estatuto muy marginal de la historia amazónica. Me gusta poner ejemplos, ¿sí? Como para que se entienda un poco los debates ujú, y las discusiones. Nosotros hoy en día tenemos eh, que cada una de las disciplinas toma prestado de ujú, cada una, pero siguen siendo como esos nichos del que investiga el historiador, que investiga el antropólogo, ¿sí? Y eso no se ha podido romper, ¿sí? Ustedes pueden encontrar en los textos que son interdisciplinares, pero que siguen llamándose historia de, ¿sí? ujú, Entonces eso no se ha podido romper, la verdad. Cada disciplina sigue reclamando lo suyo ujú, y cada espacio también. Entonces, por ujú, ejemplo, ustedes ven pocos historiadores haciendo historia de la Amazonía, generalmente son antropólogos. ujú. Entonces eso es Sí, interesante. Mm, y en relación mm, a los aspectos metodológicos, ¿no? ya, Sabemos que hay igual el mm, método propio, ¿cierto? Métodos sí, propios dentro de la historia y dentro de la ya. antropología. ¿Cómo ves allí o qué cambios también se han generado en los últimos años, Mm, justo en esta relación interdisciplinar también? bueno, hay varios temas. El método de los historiadores es la crítica de fuentes y es el archivo, ¿sí? Pero los historiadores también han tenido que recurrir al método, al método antropológico de entrevistas profundas, de etnografía, de análisis de imágenes. O sea, en el aspecto metodológico sí hay una mezcla muy fuerte, ¿sí? Y los antropólogos se han visto en la necesidad de explorar los archivos, que eran el campo, eran como ¿cómo lo llamamos? El método de los historiadores, ¿no? Y también los objetos de los Ujú, historiadores, el documento. Entonces, metodológicamente sí ha sido, en temas de metodología, sí ha sido mucho más fluido el intercambio, ¿sí? Y ha sido muy interesante porque los antropólogos tienen que interpretar sociedades que cambiaron, ¿sí?
que en un momento se creyó que los indígenas no cambiaban, que eran lo mismo, y que como no cambiaban, eso se llama identidad cultural. Y se dieron cuenta que no, que hay procesos de etnogénesis en donde estos grupos cuando tienen eventos muy traumáticos, declive poblacional, se juntan y desde allí se reconstruyen identitariamente, ¿sí? Y se dieron cuenta de esas cosas a través del método histórico. Entonces ahí hay un debate muy interesante. Yo recuerdo una vez debatimos con un antropólogo norteamericano sobre el uso de las fuentes. Entonces él me decía que las fuentes mentían, que los documentos no decían la verdad porque hacían parte de una construcción ideológica que habían hecho los misioneros sobre los indígenas. Entonces yo le decía que pues para eso estaba la crítica de fuentes, que usted no puede tomar un documento como si lo que dice acá sea verdad y lo único, no. El papel del historiador es hacer un contexto, interpretar la fuente y Ujú, cruzarla con otros documentos, ¿sí? Nosotros no solo reproducimos lo que está escrito, sino también lo analizamos. Entonces eso ha generado un debate muy fuerte y ha sido muy interesante. O sea, el conocimiento hoy en día es netamente interdisciplinar, ¿sí? Eh, y, y los métodos siguen siendo muy importantes, ¿sí? Pero esas barreras cada vez se rompen más. ujú. Bien, bien, gracias. Sí, sin duda Mm, es importante, ¿no? Justamente reconocer esas diferencias y esos ujú, aportes, ¿no? Entre cada una de estas disciplinas. Un poco ya para ir terminando, sí, ujú, relacionarlo justamente con el tema, digamos, principal del curso, que es la relación entre ujú, historia y memoria. Entonces ujú, te ujú. preguntaría justamente, ¿cuál es la relación entre la historia y la memoria? Mm, Pues es que eso es un tema bastante espinoso en los debates contemporáneos. Cuando lo digo de esa manera es porque, por ejemplo, en la historia lo que más se trabaja son documentos, ¿sí? Y los historiadores del tiempo presente hoy en día hacen entrevistas y indagan la memoria, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de fuente es la memoria? ¿Sí? Y ese concepto de memoria es muy reciente, porque eso viene, por ejemplo, de lo que sucedió en el Cono Sur, Ujú, de los eventos traumáticos que han impactado a una sociedad y la importancia del recordar. ¿M? Pero entonces allí siempre se dice, ¿dónde están los límites entre la historia y la memoria? Porque no todo es historia. ¿M? ujú, Entonces allí se empieza a discutir qué es la memoria entonces. Y entonces ahí vienen si la memoria es una construcción colectiva, o sea, ¿qué es la memoria? Y ese es un tema bastante complicado hoy en día de discutir, o sea, es un debate muy interesante. ¿Cómo lo abordan los estudios históricos? Por ejemplo, en la historia, el historiador generalmente se dedica a entender a una sociedad, hay que comprenderla en su tiempo y se aproxima a comprender los valores, el sistema moral, las relaciones, ¿sí? Y la historia del presente ha llevado a que se establezcan nuevas herramientas, ¿sí? Y nuevas preguntas. Y en los temas de memoria, por ejemplo, es por qué ciertas sociedades deciden recordar algo y olvidar otras cosas. ujú, Entonces, a mí eso es lo que más me ha parecido interesante en los temas de memoria es explorar por qué son las sociedades las que se construyen también sus relatos y sus memorias. Y hay una diferencia muy fuerte también entre memoria e historia, porque la historia también son relatos oficiales del pasado, ¿sí? Que se construyen desde el Estado, desde los discursos de nación, pero las memorias son aquellas recuerdos que se reproducen por parte de las sociedades. Entonces allí hay unas diferencias fuertes porque por eso les comencé hablando de la historia profesional, ¿sí? Por ejemplo, en países como Colombia y Ecuador, la historia profesional no es algo tan antiguo, ¿sí? Aquí lo que se desarrolló en estos países fue una historia nacional. Desde el ujú, siglo XIX, después llegan los debates de la historia profesional entre los 70s, 80s, y ahí surgen corrientes como historia social, económica y cultural, ¿sí? Entonces, nuestras discusiones también todavía son muy jóvenes. ¿M? ujú, Eh, y ha sido interesante lo que ha pasado en los últimos años. ¿M? Y allí es donde el tema de memoria ha cobrado mucha importancia, porque ustedes también pueden encontrar casos donde hay una recreación de la memoria en lugares donde eso que se llamaba identidad ya se había perdido, pero a partir de la memoria se recrean nuevas identidades que tienen también finalidades, pues políticas, ¿sí?
finalidades culturales. Entonces, por eso hoy en día cuando le preguntan a un historiador sobre eso, tiene que echar mano pues, de herramientas de la antropología, Ujú, comprender esos sujetos, su cultura, ujú, sus transformaciones, y entender por qué en este momento surgen los debates de la memoria. ujú. Eso de antes no se hablaba, Bien. porque era el conocimiento que pasaba, por ejemplo, entre ciertos grupos que se recordaba cómo se Ujú, recuerda, ¿sí? Y lo que produce la nación. ¿M? ujú, Y hoy en día tenemos que esa memoria ha tomado una importancia porque estamos en otra fase del Estado-Nación, ujú, ¿sí? En donde los sujetos son importantes, su cultura, pero también comienzan a rivalizar con la historia creada del Estado-Nación. Por eso hay una tensión muy fuerte en historia y memoria, ¿sí? ujú, Porque la historia es oficial, ¿sí? Una cosa son los estudios de la academia y otra cosa es lo que se enseña en la escuela, ¿sí? ujú, Por eso la palabra historia también es tan complicada. Entonces uno pregunta, ¿de qué estamos hablando? ¿Historia profesional o historia nacional? ujú. Entonces, por ahí es un Sí. tema muy espinoso. Sí, Mm, bastante amplio, ¿no? mm, También. Bien, bueno, muchas gracias, ok, Camilo, por aportarnos, ¿no? Con ok. varios elementos que Ujú, seguramente serán un buen punto de partida, ¿no? Para las mm, discusiones que vamos a encontrar en este curso, ¿no? Justamente desde la misma ujú, conceptualización, ¿sí? Específicamente la historia, ujú, cómo, ¿cierto? Cómo trabajamos este tema o estos aportes de la mm, historia, el método, todo lo que se trabaja allí en relación con el trabajo antropológico, que ujú, sería como la especificidad para la carrera. Y allí mismo justamente los debates actuales, los cambios que se van generando, sí, sobre todo pues a lo largo del siglo XX y lo que estamos viviendo en la actualidad. El tema justamente de memoria, sí, que es tan importante allí también en la actualidad, sí, justamente, y trabajándolo también desde un punto de vista transversal, ¿no? Hay una parte del curso en la que también trabajamos lo que vendría siendo la narración, la mm, representación de la memoria. Entonces, que justamente también ahí puede tal vez generar choque con la historia, ujú, justamente lo que nos decías, la historia ujú, oficial, ¿cierto? La historia profesionalizada. mm, Entonces, desde allí, ¿cierto? Cómo esas otras formas de representar, de narrar la memoria, ¿cierto? Van generando otros conceptos, otras perspectivas, ¿no? De la misma sociedad, ¿no? Donde se van mm, desarrollando o se recuerdan, ¿no? Determinados hechos. Bien, muchas gracias de nuevo ok. y con esta parte terminaríamos esta entrevista. Muchas gracias Ok, por su atención. Hasta una próxima ocasión. Gracias. ok. Muchas gracias.